2019. Yo creo que todavía no hemos llegado al fondo de qué fue lo que realmente pasó. Y yo creo que detrás de eso hay una herida muy profunda en la amistad social. Hay una herida muy profunda en la manera en que nos hemos tratado como seres humanos acá en Chile, en la manera en que hemos valorado a los otros, en la manera en que hemos incorporado a los otros. Y después del 18 de octubre y la pandemia y todo eso hemos vuelto a lo mismo. Y yo creo que tenemos que hacer nosotros los cristianos por lo menos un examen de conciencia bien profundo sobre cómo volver a construir la fraternidad en Chile y cómo volver a ser hermanos. Y creo yo que ese puede ser el gran aporte de la Iglesia Católica en nuestro país en este tiempo. Pero bueno, eso sería meterse por otro tema. Y quisiera yo ahora tocar el primer tema. La imagen bíblica que el Papa trata en esta encíclica es la imagen del buen samaritano. Una parábola muy conocida y una parábola que comienza con una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Y a esa pregunta responde Jesús. Y por lo tanto, la parábola del buen samaritano es la respuesta a eso. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi hermano en el fondo? ¿Quién es el que yo tengo que construir esa fraternidad? Eh, es interesante que la parábola comienza diciendo que una persona, no dice si es hombre, si es mujer, si es joven, si es viejo, qué profesión tiene, qué raza tiene, eso no le importa a Jesús. Lo importante es que es el ser humano en el fondo. Somos todos nosotros, un ser humano, todos nosotros vamos bajando de Jerusalén a Jericó. O sea, cualquiera de nosotros nos puede pasar lo que le pasó a él. Y ahí está representada en el fondo toda la humanidad. Algo que la Iglesia y que este Papa ha defendido tanto, que la humanidad es una. Somos una humanidad y somos un mundo que tenemos que cuidarnos y que tenemos que salir adelante juntos. Bueno, es una persona que, como les digo, no se sabe el nombre, no se sabe nada. Y esa persona queda caída en el camino. También otra metáfora. ¿Cuánta gente ha quedado caída en el camino, en el borde del camino, y no ha sido levantada por nadie en la historia? ¿Cuánta gente queda al borde del camino? ¿Cuántas veces uno pasa por el lado de mucha gente sin darnos cuenta de lo que a ellos les sucede? Es también una metáfora muy interesante de la historia, se podría decir, de la historia de la humanidad. Las personas que han caído, las personas que han mantenido al borde del camino. Yo creo que aquí el Papa dice en el número 71, la historia del buen samaritano se repite, se torna cada vez más visible que la desidia social y política hace de muchos lugares de nuestro mundo un camino desolado, donde las disputas internas e internacionales y los saqueos de oportunidades dejan a tantos marginados, tirados a un costado del camino. En su parábola, Jesús nos plantea vías alternativas, como qué hubiera sido de aquel malherido o del que lo ayudó si la ira o la sed de venganza hubieran ganado espacio en sus corazones. Él confía en lo mejor del espíritu humano y con la parábola lo alienta a que se adhiera al amor, reintegre al dolido y construya una sociedad digna de tal nombre. Quisiera ahora detenerme en los personajes de esta parábola. Ya hablé un poco del que iba caminando. El que iba caminando representa a toda la humanidad. No sabemos si era hombre, mujer, qué raza tenía, qué profesión, eso no importa. Es el ser humano que va caminando y que es asaltado y que queda caído en el camino. Los segundos personajes son los asaltantes. Pueden haber muchos tipos de asaltantes. En este caso son más violentos, digamos. Lo dejan tirado en el camino, le quieren robar algo. Pero asaltos hay de todo tipo, desde los más elegantes a los más brutales. Y el mundo está lleno de eso. El mundo está lleno de gente que roba, de gente que hace fraude, de gente que no es honrada. Y ahí para nosotros lo primero, la honradez es esencial para los cristianos. La única manera de que podamos dar testimonio es que seamos gente honrada y en todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo que hacemos en nuestra casa, desde lo que hacemos en nuestra soledad interna hasta en lo más exterior, porque siempre lo exterior va a ser en el fondo de alguna manera imagen de lo interior.
Lo que hacemos hacia afuera va a ser porque lo hemos hecho hacia adentro. Y eso vale en todos los ámbitos de la vida. En el ámbito económico, en el ámbito del amor, en el ámbito, en lo que ustedes quieran, religioso, en lo que quieran. La honestidad es la base de cualquier cosa. Y cada uno de nosotros tiene que ser lo más honesto posible, lo más coherente posible, porque podemos destruir muy fácilmente lo que hemos construido si no tenemos esa coherencia de vida. Asaltantes somos todos, pero de alguna manera tenemos que nosotros ir siendo cada vez más coherentes y cada vez menos asaltantes. Después vienen el sacerdote y el levita, que son dos personajes bien interesantes porque ellos son los profesionales de la religión. Ellos vienen bajando de Jerusalén porque venían del templo y precisamente de la alabanza de Dios. Entonces lo que ellos hacen, seguir de largo, es aún más grave de lo que uno piensa. Ellos, los profesionales de la fe, ellos, los que se supone que son los expertos en lo religioso, expertos en la palabra de Dios. Los judíos ya conocían el mandamiento principal, amar al Señor sobre todas las cosas y también amar a los demás. Era un mandamiento ya conocido. Y por lo tanto, los levitas era la tribu de Israel que tenía como misión cuidar el santuario. Eran los que cuidaban el santuario. Y los sacerdotes eran los que llevaban a cabo los actos religiosos. Estos dos profesionales de la fe pasan de largo. En el fondo no han comprendido lo que significa la fe, la unión de la vida con la oración, algo fundamental, algo esencial. Por eso que estos dos personajes no son escogidos al azar. No es un detalle que fuera un levita y un sacerdote, es algo bien importante. Estos dos profesionales de la fe pasan de largo ante un ser humano que está caído. Y hay tres cosas que yo creo que hay que tomar en cuenta en esto. En primer lugar, la indiferencia. Yo creo que lo peor, lo que más destruye la fraternidad es la indiferencia. Es el que a mí me dé lo mismo los otros. Es pasar de largo. O sea, pasar de largo por la vida de una persona es como lo más grave, diría yo. Y eso no puede ser, eso no es cristiano para nada. No podemos ser indiferentes. Al contrario, tenemos que tener una sensibilidad especial por los demás. Lo segundo es una especie de desprecio en el fondo. Cuando uno pasa de largo por la vida de otra persona, en el fondo lo desprecia. Yo creo que la indiferencia y el desprecio son dos cosas graves que tenemos en Chile y que nos cuesta. Nos cuesta apreciar a los demás, que es lo contrario. Y nos cuesta involucrarnos por los demás. Y todo esto, diría yo, viene unido a un narcisismo que vivimos en la sociedad muy grande. El seguir de largo, en el fondo, es preocuparse de uno mismo. Es estar tan preocupados de uno mismo que ni nos damos cuenta de lo que pasa alrededor. Y eso es lo peor, ni siquiera nos damos cuenta a veces. Y a veces uno dice, ¿y por qué pasó esto? Y qué raro que haya venido un estallido social. No, no es raro si uno estuviera atento, si uno estuviera con una sensibilidad realmente atenta, uno se da cuenta de lo que pasa. Yo lo he repetido varias veces, los obispos de Chile por distintas razones, nadie los lee mucho ni los pesca mucho, pero ellos el año 2017 sacaron un documento muy bonito que se llama Chile, un hogar para todos. Y cuando uno lee ese documento, todo lo que pasó en el 2018 y 2019 es lo que está en el documento, es impresionante. Es como si se hubieran adelantado, pero casi perfectamente. Y es porque normalmente los obispos y los sacerdotes están metidos en las parroquias con la gente, saben lo que está pasando. Y por eso pudieron también descubrir lo que estaba pasando. Tienen una sensibilidad especial. Bueno, los levitas y el sacerdote son los profesionales de la fe que siguen de largo. Una tentación que nos puede pasar a cada uno de nosotros, que también somos de alguna manera profesionales de la fe. Estamos en un movimiento, hemos sido formados, tenemos una cierta profesionalidad de la fe. Y nos puede pasar exactamente lo mismo que el levita y que el sacerdote. El próximo personaje es el samaritano, y también está escogido en forma especial,
Los samaritanos eran los excluidos de la época, la clase baja de la época, eran los odiados por los judíos. Y precisamente que un samaritano sea el que se preocupe de esa persona caída, que quizá era un judío, hace que lo que él hizo sea aún mayor, de mayor valor. Precisamente un samaritano es el que descubre al caído en el camino. Es interesante que los judíos odiaban especialmente a los samaritanos. Bueno, hay toda una historia anterior, digamos, de guerra y varias cosas. Pero Jesús tiene como una posición distinta. Hay dos personajes en la Biblia, dos momentos muy bonitos, que son el buen samaritano y ese encuentro que tiene Jesús con la samaritana en ese pozo, que también es muy bonito. Y la samaritana, bueno, ya sería meterse en otro tema, pero igual es interesante, la samaritana va a buscar agua al mediodía, cuando nadie va a buscar agua, cuando hace un calor inmenso, porque ella tenía vergüenza de encontrarse con las judías, porque no eran queridos los samaritanos. Y a esa hora, donde no hay nadie, se encuentra con Jesús y tiene esa conversación con ella. Entonces, para Jesús los samaritanos tienen otra connotación, y más que otra connotación, en el fondo Jesús los valora, Jesús los quiere, Jesús los dignifica. ¿Y qué mayor dignificación con lo que hace este samaritano? El samaritano sí descubre al caído, el samaritano sí tiene sensibilidad por la vida, y no solamente lo descubre, sino que lo cuida y se preocupa de él, y eso es lo maravilloso. Dentro de esto, creo que es importante la fraternidad, la capacidad que tengamos nosotros de mirar. Uno es fraterno cuando mira al otro. Y a veces nosotros hemos perdido esa capacidad. Miramos muy superficialmente. Miramos sin ver, en el fondo. Y miramos siguiendo y dejando al otro al lado. Sin mirarlo a los ojos, sin darse cuenta realmente lo que le pasa. El detenerse para mirar es fundamental. Bueno, ustedes lo ven en sus casas, digamos, con sus hijos. Si uno no se detiene a mirar a los hijos, nunca va a saber lo que les pasa. Uno va a estar con ellos, va a seguir con ellos, va a decir cosas, pero el detenerse para mirar y descubrir al otro, eso es fraternidad, eso es construir fraternidad. Y eso es lo que nos pasa en Chile. Nosotros no nos hemos detenido a mirar a los otros. Y si miramos realmente nos damos cuenta de muchas cosas, de gente que piensa totalmente distinto a nosotros, de un mundo nuevo que ha surgido en Chile. Pero tenemos que detenernos a mirar, a conversar, a dialogar, a perder el tiempo con ellos. Yo creo que eso es clave. La iglesia, las parroquias fueron durante mucho tiempo lugares de encuentro, lugares donde no solamente se celebraba la Eucaristía, sino que donde la gente se encontraba, donde la gente dialogaba, donde se escuchaban unos a otros, donde se miraban. La iglesia tiene que volver a recuperar ese espacio. Yo creo que lo que ha hecho la Universidad Católica ha sido bien interesante, de esos diálogos, esas mesas de diálogo que han hecho y que después terminaron en este libro, que es muy, muy, muy interesante. Vale la pena leerlo casi en paralelo con esta encíclica Fratelli Tutti. Valdría la pena leer esos diálogos que hizo la Universidad Católica, porque ahí realmente se escuchó. Y ahí se está mirando lo que pasa. Y son 60 propuestas que hacen muy interesantes. Bueno, el samaritano. El siguiente personaje es el hospedero, que también es importante, porque el samaritano lleva al caído a esta hospedería y le pide a él que lo cuide, y él lo cuida. Y por eso que los padres de la iglesia, cuando interpretan esta parábola del buen samaritano, la interpretan desde el punto de vista de la Trinidad. Y ellos dicen, en esta parábola del buen samaritano, el Padre es el buen samaritano, el caído en el camino es el Hijo, y el hospedero es el Espíritu Santo. Y creo que es una imagen muy bonita. O sea, el Padre es el que realmente nos ve, es el que realmente nos cuida, es el que realmente sabe lo que nos pasa.
el caído en el camino es Jesucristo crucificado. Es Jesucristo que representa a todos los caídos de la historia. Y el hospedero, el Espíritu Santo, es el que nos cuida. Y creo, bueno, esta imagen no está en la encíclica, pero creo que es una imagen muy bonita que nos puede ayudar a comprender más profundamente lo que es esta parábola del buen samaritano. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la parábola termina con una frase pedagógica fundamental. Tienes que ir y hacer lo mismo. Tú, nosotros, cada uno de nosotros tiene que ir, salir y hacer lo mismo que hizo el samaritano. O sea, con eso termina la parábola del buen samaritano. Esa era la primera parte que yo quería rescatar, ojalá que la vuelvan a leer, cómo el Papa interpreta esta parábola, lo hace en forma muy bonita, y cómo la parábola es el fundamento bíblico de toda esta encíclica Fratelli Tutti. Lo segundo que yo quería destacar, que lo dije el jueves en el encuentro que tuvimos sobre el padre Kentenich, pero lo saqué aquí de Fratelli Tutti, es que el Papa vuelve a rescatar el fruto, ese fruto del Espíritu Santo, que es la amabilidad, el ser amables. En el capítulo 5 a los Gálatas, ahí están los 9 frutos del Espíritu Santo. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es ser amables. Yo creo que se construye fraternidad con este fruto. Y yo creo que uno de los grandes problemas en Chile es que somos muy poco amables. Hemos perdido esa capacidad que teníamos de acoger, de ser amables, de preocuparnos por los demás. A mí me ha tocado viajar bastante por Latinoamérica y yo siento que los países latinoamericanos en general son mucho más amables que nosotros. O sea, desde el aeropuerto. O sea, yo me acuerdo que la última vez que la vez que fui a Costa Rica, se me olvidó llevar la dirección donde yo iba, donde vive el padre José Luis, y el tipo ahí me preguntó la dirección. Mire, la verdad es que no sé, le dije yo. Pero que usted no puede llegar si no tiene hotel, la dirección. Mire, ¿sabe? ¿Podría buscar en internet? Le dije yo, Schoenstatt. Sí, me dijo, ningún problema. Y se dio no sé cuánto tiempo conmigo, había una cola inmensa, y el tipo me dijo, ah, ya, esta es la dirección, anótela, bienvenido a Costa Rica, que le vaya muy bien. Bueno, eso jamás me ha pasado acá en Chile, o sea, nunca. Ni por casualidad, digamos. Y uno siente en la calle, en todos los lugares, una amabilidad que era muy latina, una amabilidad que al padre Kentenich le gustó mucho. El padre Kentenich lo dijo varias veces, que él se sintió muy acogido en estas tierras y sintió esa amabilidad, algo muy especial de Latinoamérica. Y yo creo que los chilenos lo teníamos. Verás como quieren en Chile al forastero, pero yo creo que realmente durante todos estos años en que insistimos tanto en el crecimiento económico, en la competencia, en la eficiencia, fuimos perdiendo eso. Y se pierden cosas en la cultura y no son fáciles de recuperar. Y yo creo que si hay algo cristiano es la amabilidad. Es el tratarnos bien entre nosotros en primer lugar. Hay una agresividad acumulada en la sociedad chilena que es bien, bien grande cuando uno sale a la calle, cuando uno maneja, la forma en que nos hablamos. Muy pocas veces hay gente amable. Y yo creo que eso lo agradece tanto uno. Y yo quiero insistir bastante en esto porque creo que nos hace falta. Vuelvo a rescatar las palabras del Papa. Sobre esto dice, San Pablo mencionaba un fruto del Espíritu Santo con la palabra griega amabilidad, que expresa un estado de ánimo, que no es áspero, rudo, duro, sino afable, suave, que sostiene y conforta. La persona que tiene esta cualidad ayuda a los demás a que su existencia sea más soportable, sobre todo cuando cargan con el peso de sus problemas, urgencias y angustias. Es una manera de tratar a los otros que se manifiesta en diversas formas, como amabilidad en el trato, como un cuidado para no herir con las palabras o gestos, como un intento de aliviar el peso de los demás. Implica decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen,
que irritan y que desprecian. Este es el número 223 de Fratelli Tutti. Yo la pregunta que les voy a dejar después es cómo conjugar estos verbos que el Papa dice: reconfortar, fortalecer, consolar y estimular. ¿Cómo hacerlo para que seamos más amables, para que nos tratemos mejor, para que realmente construyamos fraternidad? Tercer punto, que me gustó mucho a mí del Papa, que está en el número 218, el Papa lo titula El gusto de reconocer al otro. El gusto de reconocer al otro. O sea, no solamente reconocerlo, sino que el gusto de reconocerlo. Y creo que también es una clave para construir fraternidad. Y reconocer al otro es al otro, no al que es amigo mío, o mi familia, o los que piensan como yo, o los senstatianos, o los católicos, sino que al otro, realmente al otro. Y yo creo que ahí nos falta mucho también. Y ahí tener el gusto de reconocerlo, aunque piensen totalmente distinto, aunque tengan otra forma de vivir, aunque tengan otra religión, aunque estén lejos de la iglesia, aunque no nos quieran, igual tener el gusto de reconocer al otro. Y esa es una tarea absolutamente cristiana. Los primeros cristianos fueron personas que tuvieron que reconocer al otro porque eran minoría. Pero es algo que está al principio de nuestra fe, la capacidad de reconocer a los demás. Y reconocer a los demás significa también detenerse y tratar de comprenderlos, y tratar de entenderlos y decir, oye, ¿por qué piensas distinto? Hoy día, por ejemplo, algo bien dramático, pero la eutanasia, la ley de la eutanasia que estamos viviendo en Chile. Evidentemente que no estamos de acuerdo con la eutanasia, pero por otro lado también hay que tratar de comprender por qué la gente está a favor de la eutanasia. Más allá ahora de los políticos, digamos. ¿Por qué hay gente que lo apoya? ¿Por qué hay gente que apoya, digamos, el aborto? No se trata solamente de condenarlos, sino que de comprenderlos y de acercarse a esa gente y de abrirles el corazón de alguna manera también. Es la única forma de construir juntos fraternidad. Todo lo que está pasando en la Araucanía, de alguna manera también tiene que ver con eso. Tiene que ver con el gusto de reconocer a los otros, por todos lados, ¿eh? No solamente por el lado nuestro, digamos, sino que esto va 360 grados, digamos. Esto hay que mirarlo por todas partes. Pero es la incapacidad de reconocer al otro. Eso es lo que nos está destruyendo. La incapacidad de comprender al otro, la incapacidad de aceptar al otro, la incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Cito al Papa, dice lo siguiente: esto implica el hábito de reconocer al otro, el derecho de ser el mismo y de ser diferente. A partir de ese reconocimiento hecho cultura, se vuelve posible la gestación de un pacto social. Sin ese reconocimiento, surgen maneras sutiles de buscar que el otro pierda todo significado, que se vuelva irrelevante, que no se le reconozca algún valor en la sociedad. Detrás del rechazo de determinadas formas visibles de violencia suele esconderse otra violencia más solapada, la de quienes desprecian al diferente, sobre todo cuando sus reclamos perjudican de algún modo los propios intereses. Esto es el número 218 de Fratelli Tutti. Es una tarea difícil, ¿eh? Es una tarea muy difícil, pero yo creo que así como hay un sabor del Evangelio, el sabor del Evangelio tiene que ver con eso, tiene que ver con el gusto de reconocer al otro, de valorar al otro, de tomarlo en serio. Tenemos que tomar en serio al otro, aunque sea muy diferente. Y lo último que yo quería decir es el valor y el sentido del perdón, que para mí también es otra de las columnas fundamentales que construyen fraternidad. O sea, la reconciliación siempre es necesaria. Y si uno mira el Evangelio, si uno lee el Evangelio del Nuevo Testamento bajo la perspectiva del perdón, se encuentra por montones de partes con este tema. Partiendo por la oración fundamental, digamos, el Padre Nuestro, que en su corazón nos dice, hay que perdonar las ofensas, como yo también soy perdonado. O sea, en la oración principal
que Jesucristo nos dejó, en la oración que Él nos dejó, nos dice que el perdón es fundamental. La parábola del hijo pródigo, ¿para qué decir? Si uno lo mira desde el punto de vista pedagógico, qué maravillosa parábola, extraordinaria, donde nos enseña qué significa el perdón. O si llevamos a lo más concreto, cuando uno lee lo de la mujer adúltera, es algo muy concreto y muy doloroso, y que le están tirando piedras porque ella fue infiel, y sin embargo Jesucristo la deja partir y la perdona. O cuando Pedro le pregunta a Jesucristo cuántas veces hay que perdonar, 7 veces le dice Pedro, como diciendo, ya 7 veces mucho. No, no, le dice 70 veces 7. Y tú me vas a tener que perdonar también. Yo te voy a tener que perdonar esas veces que tú me dices que no. O sea, el perdón, en el fondo, es una manera de amar. Y el perdón es amor puro, cuando es verdadero y cuando es auténtico. Y es lo que más construye fraternidad, que nos perdonemos mutuamente. Y por eso me gusta mucho que el Papa termina la Fratelli Tutti hablando del perdón y de la reconciliación. Bueno, yo creo que este tema de la fraternidad es como el tema, el corazón, digamos, de esta encíclica. Yo quise destacar solamente algunos momentos que me parecen importantes y que nos invitan también a leer esta encíclica que es tan hermosa y sobre todo a tener conciencia de que es uno de los problemas fundamentales que tenemos en Chile. O sea, yo creo que mucho más allá de lo económico, más allá de otros problemas que también son importantes, yo creo que el problema fundamental es la fraternidad. Si nosotros nos jugamos por eso, vamos a ir solucionando muchos de los otros problemas. Eso era un poco lo que quería compartir con ustedes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Ok. Bien. Yo lo primero que quisiera decir es darles saludos de parte de mi señora, la Adela. A muchos de ustedes los conocemos y los conocemos hace mucho tiempo. Así que les mandamos un abrazo fraterno. Segundo, decir que las cosas que uno va a decir acá, créanme que aunque estoy sentado acá en este sillón de rey, es bien viejo el sillón, en todo caso, y me tienen encerrado en un cuarto. Así que decirles que independiente de eso, todo lo que yo voy a decir lo digo con pudor, porque en el fondo es una interpretación personal a la larga. Eso quiere decir que lo que uno habla sobre este tipo de cosas es discutible. Tómenlo, por favor, con la mayor libertad del mundo. Pretendo no decir ninguna pesadez muy grave. Sí, más bien convocar, invitar a mirar a partir de este primer capítulo de la Fratelli Tutti. Así que en ese espíritu yo quisiera comenzar. Y decir además que, y eso para finalizar esta pequeña introducción, a mí lo que más me importa es poder compartir. Yo sé que los tiempos schoenstattianos son tiempos exigidos, difíciles, desafiantes. No podría decir que son tiempos malos. Yo creo que son tiempos en donde el espíritu sopla fuerte y nos pide un mayor grado de conciencia. Ninguno de nosotros es especialista en comunicaciones, no sabemos siempre administrar crisis. Somos simples personas que hemos optado por un carisma, que queremos comprender, que queremos asumir también en estos tiempos, queremos enfrentar la autocrítica, todo lo que sea necesario, pero lo que digo yo es que lo hacemos desde la buena voluntad, desde la buena disposición. Así que en ese espíritu yo quisiera empezar. Bien, yo les voy a plantear, les tengo una presentación para que no se aburran, es corto todo lo que tengo que decir. Mauricio, tú me diste 20, 25 minutos. Así es, sí. Yeah, perfecto. Yo tengo un problema en el computador que no puedo hacer la presentación en página completa, en pantalla completa, así que ahí se ponen los lentes, por favor, aquellos que lo necesitan. Por un tema etario, habemos muchos que lo necesitamos. Bien. Dice acá, las sombras de un mundo cerrado. A mí me pidieron el primer capítulo de la Fratelli Tutti con un acento en el... Gonzalo. ¿Ah? Gonzalo, No se ve. tienes que compartir. No lo has compartido. Ah, perdón, no he compartido. Sí.
Así que ahí, ni con anteojos vamos a ver. Ahí sí. Ahí está entrando, eso, Ahora perfecto. se ve. Ya. No, quería ver si estaban concentrados, lo que me alegra mucho, ¿ah? Están concentrados. Es una buena. Estábamos viendo solo las sombras nomás. Sí. Gracias, Isabel Román. Miren, yo quiero partir con un tema un poco más desajustado, y lo quiero decir desde el respeto. Yo extraje lo que el Papa dijo, me faltan solamente 3 subtítulos que tiene, o 3 o 4 que tiene en el primer capítulo, pero solamente quiero que los lean de esta forma, porque cuando uno lee la Fratelli Tutti, uno lee un título, un subtítulo, y va avanzando en la explicación, ¿cierto? Pero fíjense ustedes que cuando uno lo lee extraído, y uno habla de las sombras de un mundo cerrado, uno dice, sueños que se rompen en pedazos, el fin de la conciencia histórica, sin un proyecto para todos, derechos humanos no suficientemente universales, globalización y progreso sin un rumbo común, las pandemias y otros flagelos de la historia, sin dignidad humana en las fronteras, agresividad sin pudor, sometimientos y autodesprecios. Y otros 4, ¿ah? Información sin sabiduría, miedos, en fin. A mí lo que me preocupa a veces de nuestra forma de mirar la realidad es que efectivamente, como la imagen lo muestra, es que estamos mirando un mundo en llamas. Por eso digo, desde el respeto, yo no sé si siempre es bueno, aunque me encantó la Fratelli Tutti, es empezar con un diagnóstico de este calado, porque en el fondo sabes lo que muchas veces genera. Yo lo veo a veces por mis hijos, por mis sobrinos, con la juventud con la que uno trabaja, es que el mundo es tan pesado que imagínense que yo les digo a un joven de 15 años, mira, te voy a leer lo que pasa con el mundo. Sin embargo, tú eres la esperanza para el mundo. Le digo después. No nos extrañe que muchas veces lo que le genera este tipo de diagnóstico a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos y a nosotros mismos, ¿saben qué? Es una sensación inevitable de tedio. Por eso lo digo con respeto, ¿ah? El análisis está súper bien, yo lo digo sinceramente, pero es importante entender que muy probablemente en los últimos 40 años estamos sobresaturados de diagnósticos, diagnósticos que nos muerden, que agravan las cosas, etc. ¿Significa eso que nuestro proyecto no tiene que dialogar con diagnósticos? ¿Significa eso que no tenemos que mirar la realidad? Pero por supuesto que no. Pero solo decir que pasa muchas veces que en jornadas, en trabajos, en retiros, en todas partes, en todas las experiencias de la iglesia, siempre analizamos y miramos. Y muchas veces nos falta responder con pasión, con un sentido de esperanza, porque es muy pesado, porque en el fondo, vuelvo al corazón de un joven de 15 años, que pueden ser hijos de ustedes tienen hijos chicos, hijos grandes, que han pasado por todo tipo de etapas. Ustedes tienen hijos, porque lo sabemos, que pueden estar lejanos a la iglesia, que están en crisis de fe, que en los últimos 30 años solamente han hablado de crisis con ellos. Si hemos hablado de abusos, de la crisis de la iglesia, su experiencia de iglesia es una experiencia de crisis. No es la experiencia de 1987 cuando llegó el Papa al Estadio Nacional, cuando se aplaudían los obispos. Hoy día eso es distinto. Por lo tanto, si yo le digo a un niño, este es un mundo que tiene estas características, un niño, o un joven, o incluso un adulto, hijo de ustedes, mínimamente lo que va a sentir, pero ¿qué puedo yo hacer ante la envergadura de este problema? Que no significa ni inhibirlo ni disminuirlo, solamente decir, tratemos de entender el fenómeno, porque este análisis es un análisis en una primera impresión sobre el mundo. Pero si yo hablo, por ejemplo, respecto a la rabia en Chile, y pongo imágenes de rabia, y me pregunto, ¿pero esa rabia de qué es efecto? ¿La rabia es una conducta total? ¿O es el efecto de una cadena anterior de sucesos, en donde puede haber frustración, tristeza, falta de oportunidades y tal vez anhelos? Entonces, lo que yo digo con este diagnóstico, traten de repasarlo nuevamente, cuando lo lean nuevamente, y traten de ver
la cadena hacia atrás. Entonces, cuando yo veo sueños que se rompen en pedazos, yo digo, una pena, pero nosotros ahí tenemos una posibilidad, porque esas personas tienen sueños vigentes. Lo que pasa es que están rotos, pero yo puedo recomponerlos como instrumento en las manos de Dios. El fin de la conciencia histórica, sin un proyecto para todos. Bueno, entonces con un proyecto para todos, porque si no tenemos un proyecto para todos y hay gente que está excluida, bueno, yo me preocupo de buscar a los excluidos. Entonces, traten de conectar siempre un diagnóstico con la causa previa y se van a dar cuenta que siempre Dios regala algo que es más fuerte que el defecto. Eso es lo primero que yo quisiera decir. Después, fíjense ustedes que esto es para darme un gustito, un gustito personal. Este fenómeno de este tipo de diagnósticos, de esta crisis, ¿cierto? De estos contrastes que hay en la historia de la humanidad y que ahora nos está golpeando a nosotros con nuestras propias experiencias, como dice el adagio de campo, ¿cierto? Y disculpándolo un poco, doctor, de la expresión, es más viejo que el hilo negro. Yo les voy a presentar una pintura de Hans Holbein, alemán, de 1533, en un contexto renacentista, Los embajadores, se llama. Es muy interesante, yo no les voy a explicar los detalles, a mí me encantaría, prométanme lo que lo van a hacer, por favor, búsquenlo, después analicen cada uno de los elementos que está presente en el cuadro, pero solamente en términos generales, decirles lo siguiente. Ustedes saben que el espíritu renacentista, como la palabra lo dice, es un espíritu de renacimiento, de conexión nuevamente con el espíritu griego, después de las sombras, visto desde esa perspectiva de la época medieval, ¿cierto? Estamos ante el esplendor de la ciencia, el renacer del arte, la desinhibición, mayor libertad del hombre, mayores conquistas, evolución en la ciencia. Una cosa increíble. Y sin embargo, este señor pone a estos dos embajadores, que uno es inglés y el otro es francés, y que representa al Vaticano, uno de ellos, en donde están a las puertas de que Enrique VIII se separe de la Iglesia Católica y funde otra religión. Ahí hay un laúd, que obviamente no se ve bien acá, pero tiene una cuerda rota, que significa que en el fondo hay roturas en el ambiente en aquel tiempo. Está el tema católicos, luteranos, en fin. Y sin embargo, en el cuadro está todo lo prodigioso de la época. Planiferios, libros, cultura, arte, lindos ropajes. Es cosa que vean el piso, una cosa impresionante. Y sin embargo, Holbein es uno de los que trabaja lo que se denomina el anamorfismo. ¿Qué significa eso? Que es una figura distorsionada que entrega un mensaje, porque si ustedes miran más abajo, y yo les invito a ponerse los lentes, es una cosa para mí fascinante. Abajo, en el piso, hay una cosa rara. Hay gente que piensa que es un leño, ¿ya? Así ha sido interpretado. ¿Saben qué es? Bueno, el anamorfismo logra configurarse en una forma más concreta, más asible, si ustedes lo miran del lado. En el museo en donde está este cuadro, si ustedes se ponen de costado, lo que ven es una calavera, para que ustedes sepan. ¿Qué quiere decir Holbein? Bien, perfecto, lindos ropajes, grandes conquistas, triunfos, todos ahora éxito, progreso, ciencia, cultura, libertad del hombre. Pero la muerte, sin embargo, siempre es la vocación final de todo hombre. Independiente de cualquier cosa, estamos destinados a morir. Somos un ser para la muerte. Y la muerte para el Holbein está representada por el hecho que, siendo él alemán, ya en sus años anteriores, Alemania estaba siendo azotada por la viruela. Ya a 1533 había descubierta alrededor de 30 pandemias, desde 1500 a 1533. También había guerras. Por lo tanto, independiente de las conquistas, siempre hay algo que curiosamente en la historia del hombre se pone entre medio y nos recuerda nuestra fragilidad, que somos seres frágiles. Y por eso en otros siglos pueden surgir imperios fascinantes, extraordinarios, llegar a la cúspide,
y decaer, caer en una profunda decadencia, con vicios, con disminución de rol, con todo lo que ustedes quieran. Ese es un fenómeno que quiero que ustedes tomen en cuenta. Otro fenómeno, la Belle Époque, un fenómeno determinado entre los años 1871 y 1914, en donde estaba la paz armada, en donde se disfrutaba de grandes conquistas también. Esta imagen que está presente acá es de la Feria Mundial de París de 1900. Oye, una cantidad de gente de todas partes de Europa, fueron 50 millones de personas a ver esta feria. Y en cada una de estas ferias, los famosos stands con los descubrimientos en materia de carbón y la locomotora, en electricidad, el tema del teléfono, arte, pintura, escultura, teatro, tecnología, etc. Yo solamente les quiero decir eso, es porque nosotros no hemos venido, nuestra generación, los que estamos acá, no hemos venido al mundo como los primeros que habitan el mundo y los primeros que experimentan una crisis. Hay fenómenos que han transcurrido a lo largo de la historia que siempre dialogan con esto. ¿Por qué yo les presento esto? Porque dice hasta 1914. ¿Pero qué ocurrió? Que no obstante, entre esos años, justamente en esta dimensión del mayor esplendor humano, hay fenómenos subterráneos que cristalizaron, que aparecieron, que surgieron de manera, tal vez para la gente, inusitada, violenta, pero que se estaban fraguando hace mucho tiempo. El tema de la militarización y cómo en el seno de Alemania surgió en el fondo una perspectiva totalitaria, una verdad particular que se quiso imponer de manera violenta y universal al resto de la humanidad. Empezó a surgir el antisemitismo. El antisemitismo tiene distintos rostros, por si acaso, ¿eh? También hoy día tiene que ver con lo que dice el Papa al respecto del tema de los extranjeros. O sea, el desprecio a lo distinto, el desprecio al otro, el desprecio al que tiene. 6 millones de judíos muertos, campos de concentración, y las grandes naciones abogando justamente en un tiempo de paz armada y de silencio, repartiéndose el mundo, abogando en el fondo por el imperialismo. Esto estuvo a la base de la Primera Guerra Mundial y estuvo a la base de la Segunda Guerra Mundial, en donde olvídense de la paz armada, olvídense de la sensación de conquistas, del sabor a triunfos. Mucha gente, intelectuales, teólogos de aquel tiempo, dijeron, no lo vimos venir. No vimos la envergadura de lo que estaba ocurriendo. No vimos la envergadura de lo que se estaba fraguando. Pues bien, esto es para hacer un retiro, pero yo, perdonen la superficialidad, pero tengo que avanzar porque mi interés es otro. Es ver cómo este fenómeno también se cristaliza hoy día. Entonces, bienvenidos a la realidad. Hoy día dialogamos con realidades que nos golpean de una o de otra forma, ¿cierto? ¿Y cuál es nuestro propósito? Es lo que se respira permanentemente en la Fratelli Tutti. ¿Y por qué el Papa abre un camino de esperanza? Y abre un camino de hospitalidad, de amistad, de sentido de fraternidad y de encuentro. Bueno, lo primero que nosotros como sensatianos debiéramos hacer, que nos ufanamos muchas veces de ser los hijos del tiempo, ¿cierto? Que Schoenstatt es hijo del tiempo. Bueno, entonces miremos el tiempo. Y no solamente con el oído en el corazón de Dios. Eso significa que hay que tomar el pulso. Entonces, ¿cuál es nuestro mayor propósito siempre cuando analizamos un texto como este, en donde se nos habla de la realidad? Que nuestro mayor propósito es aprender a mirar para comprender y responder. Créanme que nosotros, o sea, con Schoenstatt no se inaugura el análisis de las voces del tiempo ni las circunstancias del mundo. Somos muchos y tantas tendencias, nosotros y otros tantos, que hemos intentado hacer este ejercicio, aprender a mirar para comprender y responder. Fíjense ustedes que ese ejercicio lo hicieron en plena Segunda Guerra Mundial y posterior, 3 grandes personajes, que yo se los quiero presentar. Ustedes los conocen posiblemente y los quiero invitar a leer algo de ellos, porque nos abren puertas para poder mirar.
todos contemporáneos al padre Kentenich. Por eso digo, el padre Kentenich y otros tantos como ellos también se sintieron interpelados por el tiempo. De la izquierda tenemos a Hannah Arendt, joven, hermosa ella en sus tiempos, por supuesto, una mujer extraordinaria, brillante, judía, también perseguida, y que pudo llegar a Estados Unidos, en donde desarrolló su carrera como filósofa. Bueno, ¿saben ustedes que la Hannah Arendt, lo que decía frente al esplendor de la debacle, primero criticó a los filósofos y les dijo: ¿dónde estuvieron ustedes con sus grandes disquisiciones? No lo vieron venir y carecieron de conceptos para tratar de explicar la tragedia humana. Y ella dijo: yo lo que quiero hacer es tratar de comprender. Ella acuña el concepto de comprensión, vale decir, dialogar con el pasado para saber qué nos pasó, qué ocurrió, por qué ocurrió y tratar de reconciliarme con ese pasado. Es lo que posiblemente tenemos que hacer los chanfatianos hoy día, lo digo también con un profundo respeto. Después, Edith Stein, ¿sabe qué decía ella? Ella decía: yo para comprender este fenómeno de crisis, lo que yo tengo que hacer es ponerme en lo más profundo de mí, no esconderme. Ella le denomina Gemüt, al igual que el padre, que lo define, esta palabra alemana, como el alma del alma. Y miren qué lindo. Ella dice: yo me meto en lo más profundo de mí, en el alma de mi alma, y en el taller de mi casa, en el hogar de mi casa interior, me siento con Jesús para hablar junto con Él sobre el mundo, discernir con Él sobre lo que ocurre, para que desde dentro yo vuelva a la realidad y sea capaz de responder. Y Viktor Frankl, que él dice, interpretando a Scheller: yo para poder entender tengo que emanciparme del mundo, tengo que salirme del mundo, ver las cosas en perspectiva, con mayor altura, y también verme a mí dentro de la suerte del mundo. Y viéndome desde fuera, en conjunto con los fenómenos que hoy día me rodean, como los que mencionó el Papa en el primer capítulo, buscar un sentido. ¿Qué es lo que me cabe hacer a mí? ¿Cuál va a ser mi acción, mi actitud, mis decisiones? Esto es infinitamente más amplio, pero se los dejo mencionado. Nos queda poco. Miren, nosotros, para poder mirar, porque, a ver, ellos miraron, pero yo les quiero decir que ellos miraron bajo una condición súper importante. Estas tres personas eran personas que meditaban desde culturas distintas. Estas tres personas pensaban. Estas tres personas administraban su tiempo. Estas tres personas estaban completamente interesados en la suerte de la humanidad. Y por eso nos surtieron de conceptos. Pero nosotros no nos podemos quedar chicos. El problema es que nosotros podemos tener posibilidades y dificultades para mirar. Vuelvo al punto. El Papa propone una forma de mirar, en el fondo, estos problemas. De mirar, de comprender y buscar caminos. Pues bien, yo diría que nosotros, para poder mirar, tenemos en general tres dificultades. Yo voy a circunscribir el mirar muy corto, como ejemplo, como ámbito, porque no es mirar cualquier cosa. Piensen en nuestra patria. Piensen en nuestra historia política. Yo tengo una posición política, pero yo no la voy a transparentar por respeto a cada uno de ustedes y para que en el fondo no pongan murallas de ningún orden, ni de ningún lado, ni de otro. Solamente quiero proponer puntos, pero sí tratar sobre temas políticos o sociales de nuestra patria. Miren, nosotros en política podemos hacer diplomados, doctorados al respecto de la democracia, al respecto de cómo hablar, al respecto de la tolerancia, al respecto de cómo entender el desarrollo político de las naciones, de superar sus traumas. Pero llegado el momento que yo hable del año 70 en Chile, y del año 73, y del año 76, nosotros tenemos una dificultad desde nuestra biografía. Tendemos a hablar de un lado y del otro desde las vísceras. Vale decir, si yo tuve un tío, un pariente que fue torturado, que fue exiliado, que fue apresado por sus ideas, o si tengo un papá o un abuelo que le quitaron el campo, un campo en el cual puso sus manos durante toda la vida y también antes, de generación en generación,
Claro, por eso nos cuesta hablar, pueden pasar 40, 50, 60 años. Y es súper difícil hablar sobre este tema. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos interrogado a nuestra biografía. Nuestra biografía está traspasada de vivencias que definen fuertemente nuestra escala valórica y que definen fuertemente nuestros pensamientos. ¿Tenemos que renegar de la biografía? No, pero sí tenemos que cuestionarla, porque nuestra biografía es una biografía subjetiva, es mi vida, no es la vida de todos, y por lo tanto el deber de crecer con otros es también abrirme a la biografía de los demás, a su mundo, a sus posibilidades, a los que les pasó de un lado o de otro, acostumbrarse a conversar, a encontrar el valor que está en mí y que está en el otro. Por lo tanto, yo tengo que ver qué peso tiene mi biografía. Mi biografía ¿me da posibilidades para poder dialogar sobre estos temas sociales chilenos o me genera dificultades? Primera cosa. Segundo, desde las características personales. Yo el otro día en una conversación en un colegio les decía que a mí me llama la atención que hoy, en los 10 últimos años, ha crecido en Chile un cierto perfil. La persona de venita hinchada, diría yo, que anda en modo molestia, ¿no? Así como el modo avión, modo molestia, que andan enojados y se autodefinen como frontales. Yo tengo muchos amigos así, ¿eh? Y me dicen, Gonzalo, a ver, mira, yo sí tenga el Papa al frente, ¿eh? Yo te lo digo desde ya. No te lo mando a decir con nadie. Yo le cuento, le planto unas buenas verdades. Y lo dije. Casi como Yerko Puchento, ¿eh? Lo dije que, perdonen que mencione ese personaje en un ambiente tan noble como este, ¿eh? Pero solo decirles que tenemos mucha gente así. Solamente que ese amigo que me dijo eso el otro día le dije, oye, no, perfecto, pero lo tuyo es como un éxtasis respecto al tema de la verdad. Lo dije, ¿cierto? La pregunta, ¿lo que dijiste generó encuentro? ¿Lo que dijiste permitió que el otro abriera sus puertas? ¿Lo que dijiste generó comunidad? ¿Lo que dijiste finalmente inhibió, aplastó? Y tú solamente tienes una perspectiva autorreferente y narcisista de tu propia honestidad personal porque hablaste. Miren, nosotros, ese es un ejemplo, hay miles, tenemos muchas características personales, características que en el fondo también pueden ser posibilidades y dificultades para mirar. Los schoenstattianos debiéramos ser, cada uno de ustedes y yo, expertos en conciencia de nosotros mismos y expertos en autoeducarnos, en saber cuáles son nuestras dificultades. Solamente recuerdo para esto, para que se entienda, una expresión de nuestro queridísimo padre Humberto Anvanter. Él decía, la verdad sin amor hiere, el amor sin verdad engaña. Entonces, frente a eso, frente a la realidad política y social, tratemos de ver, pues, dónde estamos. Y desde el lenguaje, hace unos años atrás con un curso de educadores hablamos de este tema. Ustedes saben que las palabras también hieren, y las palabras son vivas. Las palabras se van reinterpretando por los nuevos contextos que tenemos. Si hace 40 años decíamos sacerdote y paternidad, imagínense la expresión, hace 30 años, cura de mi pueblo, cuando yo era un niño, me dabas santitos, me hacías cariño. Hoy día, demandado. Inmediatamente. Esa misma expresión, ese mismo cura, generaría suspicacia. Entonces, el lenguaje ha cambiado. Por lo tanto, yo tengo que ver cómo hablo. Si yo, por ejemplo, respecto a las personas de escasos recursos, sigo hablando de la rotita, el rasca, la chana, la chula, estoy en una dificultad por un estereotipo. Si yo sigo hablando del cuico, del hueco, del paltón, del cuico, tengo exactamente las mismas dificultades. Yo tengo que revisar mi lenguaje para saber cómo hablo con los demás. Quedan solamente dos cosas. Pero hay un problema mayor, diría. Esto intenta ser propositivo, en el sentido que lo tomen y que ojalá lo puedan discernir. Mauricio y la Jimena me hablaron del tema del individualismo. Hoy día estamos ante un individualismo súper sutil, aunque la gente piense que es evidente. Que no es cualquiera. Hoy estamos ante un individualismo disfrazado. El individualismo hoy día, de todo corte, de todas las tendencias políticas, incluso de tendencias religiosas, es un individualismo sutil, que estratégica e inteligentemente ha sido capaz de encontrar ropaje
y lamentablemente también con nosotros mismos. Solamente menciono algunas cosas, no las voy a desarrollar, solo las menciono para que se puedan entender. Primero, el individualista se disfraza de panorámico, el panorama sin medida. Esto ya lo estudió Kierkegaard, imagínense, en el siglo XIX. Él decía que el hombre panorámico era el hombre estético, el hombre que actuaba por los sentidos, que el lunes y el martes ya tenía que planificar el fin de semana. No soporta las cosas que no se planifiquen. En nuestro caso, las maratones de series, todo tipo de cosas, que no las satanizo, yo también las veo, pero como dice Machado, Antonio Machado, es el mejor de los tontos quien no sabe que todo el mundo es cuestión de medida. Un poco más, un poco menos. Si nos estamos acostando a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, porque no pudimos dejar de ver y porque tenemos llena la vida de cosas y con los dedos todo el día trabajando en el WhatsApp, con esta santa curiosidad que vamos teniendo qué pasa con la vida de los demás o con la propia, estamos en una dificultad. Y esto está advertido desde la teología y la filosofía. Ojo con el panorama sin medida. Podemos estar con otros, pero sumamente entretenidos, con la vida distendida, pero sin embargo, tapándonos la mirada al respecto de lo que Dios está esperando de nosotros. Eso es más complejo, solamente lo menciono. Orienten las venas. Yo soy, desde pequeño, un cultor de la cultura oriental, filosófica, mística, porque me ha interesado. Leí Longsan Rampa, El Tercer Ojo, El Médico del Tíbet, de verdad siempre me gustaron mucho. Pero yo no me pierdo en el sentido de decir que no se olviden que Oriente parte de una consideración. Este tema del equilibrio interior y de las búsquedas interiores y de las peregrinaciones interiores tiene que ver con una mirada sobre la realidad externa, la realidad del cual el Papa habla. Dice que no la podemos cambiar y ellos son de una línea ética que se llama pesimismo ético. O sea, vale decir, nada de lo que podamos hacer va a cambiar la suerte de este mundo fantasmagórico. Es un mundo demasiado contingente, es un mundo de sombras. Por lo tanto, me vuelco sobre lo que yo soy, sobre la comprensión de mí mismo, desde lo religioso, desde lo psicológico, incluso desde la autoeducación, con mi coherencia personal y sin embargo con cero conexión con la realidad. Orienten las venas. Podemos incluso hacer cadenas de oraciones kilométricas, 10.000 Ave María, 20.000, etcétera, sin traspasar nuestra vida de las obras. Y por lo tanto también podemos tener una comprensión de tipo oriental en nuestro propio desarrollo religioso. Hasta la vida del curso mío podría tener esas características sin que me dé cuenta. La pérdida del relato. El relato es la capacidad de tejer la realidad, de unir una cosa con la otra, de estas conductas que yo veo y digo, oye, veamos de qué son efectos, ¿cierto? Yo soy la lana, cada uno de ustedes también con la que Cristo quiere tejer la historia, unir a unos con otros. Y el relatar significa saber hablar de la realidad. Y el relato, que era una cualidad propia de nuestros abuelos, se ha ido perdiendo. Hemos dejado de hablar y de saber hablar. Y por último, la pérdida del valor de la acción. Hannah Arendt decía, la suerte democrática de las naciones, que nos previene de todo tipo de totalitarismos de un lado y del otro, es la capacidad de ir a la realidad con dos claridades, con la claridad de quién soy y de lo que llevo y de las acciones que me van a corresponder. Sin acciones, sin poner un pie en la realidad de lo cual el Papa nos habla, solamente vamos a tener una mentalidad de palco, contemplativa, analítica, diagnosticante, pero sin protagonismo histórico. Ahí tenemos, creo yo, una dificultad. Y termino con esto, volviendo a San Agustín. San Agustín definía al hombre como un inicio. Piensen ustedes que eso lo dijo cuando terminó el Imperio Romano Cristiano, cuando todos los cristianos de la época pensaban que el mundo terminaba, y él dijo, no, nada termina, nada está predeterminado. No importan estas 13 o 14 definiciones sobre el mundo en sombras. En realidad, eso no significa que el mundo se vaya a acabar. Cada hombre es el inicio, es portador de eternidad. Habiendo un solo hombre que tenga conciencia de ser lo que es un hijo de Dios con esa dignidad, la historia del mundo, dice él, queda en suspenso. Imagínense qué esperanza para un niño pensar eso. Entonces no hay que irse a Somalia, ¿eh? En rigor,
en nuestro lenguaje es el valor inconmensurable del ideal personal. El ideal personal es lo que Dios soñó de ti. El ideal personal son las fuerzas armónicas tuyas en torno a un propósito y una meta. Es tu forma de vida. Por lo tanto, es la luz que tú pones en el mundo, es la luz que te toca prender. Si tú no prendes con conciencia esa luz y no lo transformas en acciones, hay una parte del mundo que va a quedar a oscuras. Y eso a alguien va a perjudicar. En fin, oye, yo ya estoy completamente en la hora, me pasé un poco, pero disculpen, ha sido un gusto. Muchas gracias. Tuvo cáncer, muchas personas han estado con enfermedades avanzadas y siempre me ha llamado la atención el sufrimiento que genera una enfermedad al interior de la familia y en la persona. Y el área de interés en la oncología era más bien por eso, porque más que poner una quimioterapia o la radio, era qué es lo que hay detrás de esa persona que enferma, cómo poder revertir esa situación de vida tan dura para algunos, ¿no es cierto? Cómo llevar el sufrimiento de una manera más llevadera. Pero hasta ahí yo no hablaba de la compasión, ya solamente, nunca me habían comentado, en la universidad nunca tuve una clase de compasión, nunca me hablaron del concepto compasión. Pero por motivos familiares me tuve que ir a España, y ahí en España estuvimos 4 años y medio, y Jime, que también fue a España, me mostró un hospital que se llama Centro de Cuidados Laguna, en Madrid, que es un hospital de cuidados paliativos, en donde hice un voluntariado. Toqué la puerta mientras vivía allá y dije, yo quiero hacer algo. Mis niños entraron todos al colegio, porque soy mamá de 4 hijos, y mientras ellos estaban en el colegio dije, yo no me puedo quedar en la casa, tengo que hacer algo. Toqué la puerta de ese hospital y pedí ser voluntaria. Y ahí cuando entré me encontré con la enfermera encargada de formación, y ella estaba haciendo su tesis doctoral sobre el aprendizaje de la compasión en cuidados paliativos. Y como ya tenía antecedentes de hacer investigación cualitativa, me ofrecí a ayudarla en su análisis de investigación doctoral. Así que estuvimos analizando el aprendizaje de la compasión desde la perspectiva de múltiples profesionales en salud, de los pacientes, de los familiares, del estudiante de medicina, del estudiante de enfermería, y empecé a racionalizar el concepto de compasión. Y al mismo tiempo hacía un voluntariado. Y en uno de esos momentos, mientras estaba haciendo ese voluntariado, hice clic, como dice ahí. Estaba la señora Josefina, una señora de 76 años, muy mayor, con un cáncer de mama metastásico, que había ingresado a este hospital. Y en el primer encuentro que tuve con ella, me senté con ella, me quedé frente a ella, y el sufrimiento le salía por los ojos, sus ojitos azules me miraban como que fueran los de mi abuela, y me decían, ayúdame, me siento culpable, no te lo puedo decir, pero te lo quiero decir igual. Dios se va a enojar conmigo porque me quiero morir. ¿Cómo me voy a querer morir si tengo a mi hija que no la puedo dejar sola? Y entonces fue tan profundo su sentimiento y su soledad, y estaba solita y no tenía otra red de apoyo, que me quedó dando vuelta todo el tiempo cuando camino a casa de vuelta, y yo dije, soy voluntaria, escuché a la señora, cumplí mi rol. De eso se trata, eso quería, poder que se pudiera vaciar, desahogar, acompañar, pero yo dije, pero estoy estudiando la compasión, y la compasión no basta con esto, no basta con ir, estar, sentarse, escuchar, aunque eso igual ya era lo que se espera del voluntario, ¿no es cierto? Dije, algo tengo que hacer. Ya, llegué al lugar, escribí un correo, le escribí a la enfermera de compasión, a la enfermera del lugar, y le cuento la historia a la señora Josefina. Bueno, a la siguiente vez que fui, la señora Josefina ya estaba vista por el profesional psicólogo, le habían cambiado de habitación donde tuviera más redes de apoyo con el vecino, se habían hecho muchas cosas, y de ver una persona que estaba como una flor marchita, ella se fue transformando a una flor fresca, lozana, primaveral. Fue tanto así que en un mes la dieron de alta. Bueno, después con el tiempo volvió a ingresar y falleció. Pero hubo una conversión gigante porque todo el centro se volcó a ella, a ayudarla a participar de talleres de kinesiología, talleres de cocina, talleres bueno, de muchas cosas.
Y ahí hice clic, y yo dije, siempre se puede hacer más, y esto es la compasión. Y ahora les voy a contar en el fondo que salí de España, llegué a Chile, a la Universidad de los Andes, me reincorporé, y como estudiante y estoy en el curso de gerontogeriatría de las personas mayores. Y le enseñamos a las alumnas qué es lo que es la compasión, y que vayan a las residencias de personas mayores, y que vayan y escuchen a sus abuelos, y qué es lo que le pasa a la persona mayor. Topo. Ahí. TV Nacional, después Alguien está... Bueno, y entonces hicimos una investigación con las alumnas de cuarto año de cómo había sido su experiencia de práctica compasiva en las prácticas clínicas. Y después de eso, en el tiempo, me llegó una invitación a hacer un curso en el entrenamiento en el cultivo de la compasión, y después han pasado más cosas, pero llegué a este capítulo segundo de Fratelli Tutti, un extraño en el camino. Y ahí está la semilla de mostaza, es la que está en la foto, porque de alguna manera siento que todos tenemos esa semilla. Todos en el tiempo, algunos cultivamos, otros no cultivamos, otro está en pausa, otro está dormida. Y de repente hay que activarla, y hay que cultivarla, que lo vamos a ver un poquito más después. Entonces, en esta reflexión sobre qué es la compasión, quise traerles solamente 2 artículos que me parecen muy interesantes, que aprendí en esta tesis doctoral, para reflexionar sobre qué es la compasión, que es en todas partes, a nivel de la ciencia, parece que es un término muy complejo y es central en el cuidado de las personas. Dicen que se requieren líderes para poder formar una cultura de cuidados compasivos en una sociedad, y también que es súper importante aumentar la conciencia personal y de la comunidad, porque no estamos solos y tenemos que todos unirnos con esta virtud tan noble. Entonces, este es uno de los artículos, que es la definición de la compasión en términos de salud. Es una revisión sistemática que el objetivo que hizo era reflexionar sobre la definición de compasión y analizar los conceptos implicados en este término. Entonces, encontraron muchos artículos, y de los artículos que encontraron, los resumieron en esta revisión de literatura. Y los autores definen la compasión en este artículo como esa sensibilidad para poder comprender el sufrimiento de otra persona, que esté combinada con la voluntad de ayudar y de promover el bienestar de esa persona con el fin de encontrar solución a su problema. Eso define en general ese artículo. Y ahí señalan que la compasión no es intuitiva, sino que requiere de esta comprensión intelectual del sufrimiento, requiere de un esfuerzo, requiere de voluntad para poder comprender, evaluar y ponderar la dificultad de la situación particular. Ahí dice de cada paciente, pero en realidad puede ser de un país, puede ser al interior de la familia, puede ser al interior de mi equipo de trabajo, ¿no es cierto? Ese comprender ese sufrimiento y buscar una solución para poder ayudarlo. Y organizan este artículo en estas 5 categorías, y hablan de que la compasión es un proceso, también es un sentimiento, está ligada a la ética, porque siempre busca el bien. Todas las acciones que hago para aliviar el sufrimiento del otro, estoy pensando en el bien del otro, y también dice que es diferente empatía y pena, que lo vamos a ver con otro artículo que coincide eso, y también la compasión requiere de una actitud de vida. Y entonces me voy a detener solamente en los que están con asterisco, de la compasión como un proceso. Y después lo vamos a ir linkeando y vinculando con Fratelli Tutti. Entonces, estos autores dicen que primero tiene que haber una reacción frente al sufrimiento, lo reconozco, lo racionalizo, ¿ya? Con empatía con el que sufre. Después se genera un proceso racional que yo comprendo, evalúo, pondero esta dificultad de la persona con la que veo que está sufriendo. Después busco asistencia, y que sea ética, que sea por un bien para el otro. Luego realizo acciones para poder solucionar con esperanza ese gran problema. Y por último, como consecuencia de todo este proceso, los autores dicen que la persona siente satisfacción personal, una madurez interior especial, y por otra parte, en otros artículos muestran que se genera
una gratificación y una satisfacción, tanto con el que sufre como con el que ayuda al que sufre. Los hace feliz en el fondo. Y respecto a la actitud compasiva, aquí en este paper nos invitan a decir que la compasión nos invita a ir a donde duele, entrar en lugares donde de dolor, compartir con el que está quebrado, con miedo, con confusión y angustia. Es decir, la compasión no se entiende si es que no hay sufrimiento, porque la compasión es como que la que va a abrazar el sufrimiento humano. Y ese abrazo y ese instrumento somos nosotros. Bien, y también dice que este deseo de ayudar a otra persona necesitada puede incluso implicar, puede incluso implicar entregar nuestra propia vida. Y ahí en una foto era cuando antes no pasaba esto del COVID, pero estaba el ébola, y los Médicos Sin Fronteras dejaban su familia en España por lo menos, por ir a ayudar a las personas que estaban en África a costa de su propia vida, porque la compasión a veces hace que uno se entregue por entero hacia el otro. Bien, y también tenemos ahí una señora mayor que está rodeada con el equipo de salud, porque este trabajo de la compasión no se hace solo, se hace en conjunto, y se logra mucha satisfacción, a pesar de lo que cuesta, del esfuerzo que eso genera. Y esa señora que salió en las noticias fue una señora que tuvo COVID, y salió adelante y la dieron de alta. Y este segundo artículo que les quise traer, que se trata de una teoría también cualitativa, teoría fundamentada de la simpatía, la empatía y la compasión. El objetivo fue investigar la comprensión, las experiencias y preferencias de estas palabras, simpatía, empatía y compasión, en el paciente con cáncer avanzado, con el fin de desarrollar claridad conceptual para futuras investigaciones y para la práctica clínica. Aquí se entrevistaron a 56 pacientes con enfermedades con cáncer terminal con un promedio de 61 años. Y los mismos pacientes hicieron una diferencia entre estas tres palabras. Y la simpatía, ellos referían que era una visión de reacción emocional, de pena por la situación del otro. Qué pena, lo siento, pero no hay conciencia, es como que llega a la médula y se devuelve. Es como algo reflejo, como que me toco la rodilla, se levanta la rodilla. Pero hasta ahí nomás llega. O sea, puede que me caiga bien, puede que me caiga mal. Los pacientes no quieren eso y las personas que sufren tampoco quieren a personas tan simpáticas al lado de uno. Pero después hay otro proceso que es la empatía, y es esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, lo comprendo, reconozco los sentimientos, implica conciencia e intuición, pero hasta ahí llega. O sea, también la empatía como que tiene un techo. Y luego es el otro peldaño, que es la compasión. Y la compasión es un peldaño que también recoge algunos aspectos de la empatía, pero es esta conciencia profunda que el otro está sufriendo y tengo una motivación interior por aliviarlo. Impulsa no solamente a reconocer, sino que yo actúo, ¿ya? Quiero eliminar el sufrimiento, quizás en el mundo es demasiado ambicioso, pero por lo menos con el que está al lado mío. Y ahora llegamos, entonces, con esta era una introducción a la compasión como tal, para que podamos entrar en el capítulo segundo de Un extraño en el camino, que por lo demás, en esta encíclica el Papa Francisco nos muestra que es alguien desconocido. O sea, vamos a ver cada uno de los personajes, que yo creo que también ustedes lo leyeron, pero les traje esto como en resumen, ¿no es cierto? Que dice, por un camino había un hombre feliz que viajaba, de pronto unos hombres malos lo atacaron. Perdón. Es como la historia. Tal paliza le dieron y todo le robaron, sin ropas y medio muerto lo dejaron. Ay, ay, ay. Más tarde un religioso que por allí pasó, pudo atenderlo pero se alejó. Luego un hombre levita igual le miró. Y este también se fue y no le ayudó. Ay, ay, ay. Es un lindo burrito. Otro hombre pasó y al verlo tan enfermo, compasión sintió. Era un buen samaritano, que heridas vendó y llevando en su burrito, en hotel lo acostó. Y ahí es como lo que el mensaje final, ama a todos como te amas a ti mismo, dice Jesús. Y eso era un poco el resumen de lo que nos muestra el capítulo segundo. Pero aquí vamos, ¿no es cierto? ¿Qué le pasaba al hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó? Ese hombre
quién era ese hombre. Y finalmente era un hombre que iba, como nosotros en la vida, ¿no es cierto? Y que de repente puede que estemos lesionados por algo. Y los ladrones lo ultrajaron, le robaron todo y lo dejaron por muerto, ¿no es cierto? En ese trayecto, nosotros también podemos ir haciendo el paralelo con nuestra propia vida, ¿no es cierto? Y ahí estaba el hombre herido. ¿Y qué hizo el samaritano? Porque todavía no voy a entrar ni en el sacerdote ni en el levita. Pero el samaritano, ¿qué hizo? Se detuvo, dio su tiempo, fue generoso, lo vio, se conmovió profundamente, se acercó, curó las heridas con aceite y vino, vendó sus heridas, lo cargó sobre la cabalgadura, lo llevó a un albergue, se quedó cuidándolo, pidió ayuda, porque se dio cuenta que solo no podía, es decir, en el albergue le pidió ayuda al señor que estaba ahí, ¿no es cierto? Le pagó el dueño del albergue, le indica que lo cuide, y dijo que le pagaría más plata al regreso si lo necesitaba. Todas estas son acciones de cuidado compasivo. Son actos que van más allá de la empatía, ¿no es cierto? Y por último, en ese diálogo que tienen con Jesús, ¿quién es tu prójimo? Dice, tienes que ir y hacer lo mismo. Y frente a la exponencia anterior, en este sufrimiento en tinieblas, oscuro, individualista, bueno, tienes que ir y hacer lo mismo. Nos llaman a todos en diferentes momentos de la vida, ¿no es cierto? Y con diferentes circunstancias, porque son diferentes los sufrimientos que tenemos cada uno. Y el samaritano se fue, sin esperar reconocimientos ni gratitudes. La entrega al servicio era la gran satisfacción frente a su Dios y a su vida. Y ahí en el capítulo 2 dicen, y no pidió que le reconocieran nada, es decir, era como casi anónimo, ¿ya? Y entonces eso es lo que les quería comentar también, que hay veces que esto genera felicidad, genera satisfacción. En los tiempos de hoy que hay gente que está tan deprimida, que eso podríamos pensar que seríamos nosotros los heridos, pero frente a nuestra propia herida también nos piden que seamos autocompasivos y que hagamos acciones que nos alivien el sufrimiento, que nos movilicemos nosotros mismos por aliviar el sufrimiento. Y ahí está, tienes que ir y hacer lo mismo. ¿Qué hombre herido tenemos cerca nuestro? ¿Hay sufrimiento en nuestra sociedad, en nuestro trabajo? ¿Hay sufrimiento en nuestra familia? Y bueno, y como vimos en el capítulo 1, hay sentimientos de soledad, hay aislamiento, hay pérdida de trabajo, hay jubilación, hay abandono de los ancianos, hay muerte en soledad, con el COVID ahora mismo sobre todo, hay duelos no resueltos, hay separaciones al interior de la familia, hay enfermedades crónicas muy duras, hay pérdida de la funcionalidad, sobre todo hoy en día que la persona a veces que queda discapacitada o que queda dependiente, tampoco acepta su condición de dependiente. Y mucha gente tampoco acepta el sufrimiento y por eso quieren generar una ley de eutanasia que lo digo, que me parece muy, muy triste, muy fea en el fondo. Hay pérdida del sentido de vida. Pero ¿qué nos dice esta encíclica? Tienes que ir y hacer lo mismo que el samaritano. Hay sufrimiento en torno a la política, hay desempleo, problema económico, hay una exclusión a la mujer, maltrato, violencia, eso está en la página 18 para que no crean que yo lo puse. Hay miedo, angustia, incertidumbre, desesperanza, hay desilusión. Hay veces que creemos que somos todopoderosos y que nosotros podemos controlarlo todo, y eso nos genera una angustia tremenda, que queremos planificar, pero al final la vida nos está mostrando que no es tiempo de planificar, y tenemos que buscar formas de aliviar eso. Y por último dice que hay una sociedad que está enferma, que le da la espalda al dolor. Pero aquí nos invitan a que tienes que ir y hacer lo mismo. Entonces dice que nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Y categóricamente nos dice, no es opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Esto nos debe indignar. Eso es dignidad. Tienes que ir y hacer lo mismo. Entonces, ¿qué nos invita esta carta en este capítulo? A cuidarnos entre nosotros,
a no excluir al extranjero. Y ese extranjero puede ser, no excluyamos al que piensa diferente. Dentro de la misma familia, los debates. Es que sí la eutanasia, es que no la eutanasia. Es que sí al aborto, no al aborto. Es que entonces no te veo, entonces no te miro, entonces no te hablo. Es que los homosexuales. Es decir, hay personas que piensan diferente. Y ahí tenemos que estar, respetando los diálogos. Y cada uno tendrá su postura. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Recibir a todos bien, incluso a los que están de paso. Nos invita a este amor incondicional, a que se abre a todos, a este amor que se abre a todos y que no nos importa de dónde viene ni cómo es. Nos invita a hacer un amor que tiende puentes, que construye y donde todos podemos sentirnos en casa. Un amor que aporte al bien común. Y ahí dice, hay una invitación a que resurja nuestra vocación de ciudadano, a ser constructores de un nuevo vínculo social. Y nuevamente tienes que ir y hacer lo mismo. Y aquí mismo, la vida dice, no es tiempo que pasa, sino es tiempo de encuentro. Ahí donde hay sufrimiento, ahí es donde hay que ir. Bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Y ahí estamos. Somos instrumentos en las manos de Dios, en la oración de la consagración como instrumento y posesión tuya. Amén. Ahí estamos nosotros. ¿Qué hizo el samaritano? ¿Qué puedo hacer yo con mis herramientas, en mi realidad, para aliviar el sufrimiento? ¿Cómo puedo ayudar? Y si estoy yo mal y me identifico con el hombre herido, ¿cómo puedo ayudarme? ¿Cómo cultivar la compasión en el día a día? Y la respuesta de esta carta dice, con actitud solidaria y atenta, con la actitud del buen samaritano. Y esto coincide con lo que comentaba anteriormente de la actitud, porque la compasión requiere de actitud. Requiere volvernos nosotros cercanos a los demás. Y ahí hacer una distinción, es decir, ¿quién es tu prójimo? Nosotros ser cercanos, nosotros nos damos, nosotros nos movilizamos, nosotros actuamos. Ya no esperar que los otros vengan a mí. Estar presente, estar ahí frente al que necesita ayuda. Tienes que ir y hacer lo mismo. ¿Y qué le decimos a las estudiantes, por ejemplo? Que cuando cada acción que hago, lo hago con conciencia de aliviar, cuando me doy el tiempo y estoy ahí, cuando acojo la experiencia del otro y lo escucho atentamente, cuando lo respeto y no lo juzgo, cuando acompaño en el proceso, cuando me pongo en el lugar del otro, cuando también puedo sonreír, que en medio del sufrimiento puede haber una broma, que puede haber alguna alegría en el fondo, cuando soy amable, cuando hago las cosas bien, con prontitud, y cuando también me puedo anticipar al dolor, que es como la anticipación compasiva, que lo vimos con la enfermera en España. ¿Para qué voy a esperar? Si la persona va a ir, por ejemplo, a una radiografía y tiene dolor, ¿por qué? O hay que hacerle una curación, ¿por qué no le doy media hora antes un paracetamol? Porque sé que la curación le va a doler. Es decir, ¿cómo me anticipo al dolor del otro? ¿Cómo nos anticipamos al sufrimiento en el tiempo de hoy? ¿Y cómo cultivamos la compasión? Y ahí puse la Biblia porque de alguna manera nosotros en la vida tenemos modelos. Paulina, ¿Sí? Paula, Sí, estoy perdón. terminando. No Sí. es eso. Lo que pasa es que no está avanzando el Power. Se quedó pegado de En el Jerusalén mapa. a Jericó. No lo puedo creer. Sí, sí. ¡Qué pena! ¡Me muero! Me Eso. muero. A ver, dejar de compartir. Eso. ¡Qué pena! Estamos bien tranquilas, estamos bien en el tiempo, pero Ya, a ver si que ahora esto se está compartiendo, ¿no? sí se está compartiendo. Ya, lo voy a poner un poquito más grande. Ah, qué pena porque las imágenes apoyaban lo que... Bueno, voy a poner aquí esto así. A ver si es que... ¿Por qué se verá? ¿Ahora se ve? Sí, se ve. ¿Qué se ve? se puede ser solo instrumento en las manos de Dios. Ah, Eso es ya. samaritano, eso. A ver, un segundo. No voy a decir todo de nuevo, solamente quiero saber en dónde se quedaron. Nos quedamos, Ahí, no. nos quedamos en el mapa. En el mapa. ¡Ay, ahí estamos, en el Sí, mapa! sí. Bueno, y ahí estaban todas las acciones que le había comentado que hizo el samaritano. Tienes que ir y hacer lo mismo. Ya eso se los comenté. Ahí se ve también que está ahí el hombre herido. Así es. ¿Ah?
Sí, sí Y se ve todos los aspectos que pasaban en el primer capítulo, ¿no es cierto? Sí. Todo el sufrimiento que hay. Tienes que ir y hacer lo mismo. Ya, eso se los comenté. Bien. Ahora se ve todo, ¿no es cierto? Pero te escuchamos todo lo que nos Escuchamos, dijiste. estaba clarísimo. No y vimos estaba muy bien. lo que Ah, está escrito, pero Vimos las imágenes en ya. tu relato, no te claro, preocupes. las Ya, si vimos. se vuelve a parar, me avisan porque estoy terminando, ¿ya? Termina Ya, tranquila. y entonces, voy. No te Eso ya apures. se los comenté, era para apoyarlo. Bueno, y ahí estaban esas imágenes que generan mucha emoción, ¿no es cierto? Abrazar este sufrimiento. Y bueno, ¿y aquí cómo lo hacemos? ¿Qué hizo el samaritano? Eso se los comenté. ¿Qué puedo hacer yo con mis herramientas, en mi realidad, para aliviar el sufrimiento que está a mi alrededor? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarme? Y a esos tulipanes se los estaban perdiendo. ¿Los ven ahora? Sí, se ve muy bien. El cultivo de mi jardín interior, ¿no es cierto? También tan propio de Schoenstatt. Con esta actitud que habíamos visto en un comienzo. Y tienes que ir y hacer lo mismo. Eso ya se los comenté. Y ahora ven la Biblia. Sí. Cómo cultivar la compasión. Entonces, a veces, bueno, lo que estamos haciendo ahora, estamos leyendo, podemos hacer cursos, podemos realizar acciones que alivien el sufrimiento, pero, por ejemplo, yo pensaba después de todo esto, porque uno está en constante reflexión en la vida con este tema de la compasión, que la historia de Jesús, ¿ya? La Iglesia Católica, Jesús es la encarnación de la compasión. Es decir, si nos ponemos a analizar las bodas de Caná, cuando en un matrimonio faltaba el vino, y él qué hizo fue, aliviemos, solución, acción, le traigo vino. Hay hambre, ¿qué hacemos? Se multiplican los peces y el pan. Hay un ciego, ¿qué hacemos? Lo ayudamos a ver. Hay un leproso, lo mejoramos. Hay alguien que no cree, Santo Tomás. Esa persona que no cree en nada, bueno, lo ayudo a creer. Es decir, toda la historia de la Biblia y de la Iglesia de la religión católica es la historia de la compasión, es una historia, es un modelaje, es algo que nos tiene que tratar de llegar, que podamos tratar de imitar, ¿no es cierto? Aunque a veces somos humanos, nosotros Jesús era Dios, ¿ya? Y a nosotros nos cuesta mucho, y avanzamos 4 pasos, retrocedemos 3, y bueno, eso cómo cultivar, el primer mensaje es como leyendo, ¿no es cierto? Reflexionando, racionalizando el concepto. Después hay otros libros, por ejemplo, que dice Despertar la compasión, es precioso, y hay otro que está muy de moda, que es La mente compasiva de Paul Gilbert, que también hay toda una filosofía desde el punto de vista de la cultura budista, ¿no es cierto? O de la cultura oriental, que al final somos seres humanos y podemos remar y ir con un mismo objetivo, ¿no es cierto? Y también esta otra forma, esto de, no me acuerdo mucho cómo era el dicho en Schoenstatt, de la mano en el pulso del tiempo y la oreja en el corazón de Dios, como algo así. Esto de estar atento, de escuchar a quién está alrededor mío, quién está sufriendo, qué estoy haciendo yo por el otro, o qué estoy haciendo yo por mí mismo si estoy sufriendo. Y ahí les puse como una imagen como de meditación, de proceso, porque esto también requiere de reflexión, requiere de meditación. Y una experiencia cortita, me tocó viajar una vez a Perú de vacaciones, y estábamos con todos los niños esperando subirnos al avión, pero llevábamos las maletas y todo. Y estábamos en la fila, esto para llevarlo a lo personal, y estábamos en la fila y había una señora, una peruanita, con una bolsa, porque no podía traer las cosas en su maleta, pero la bolsa se estaba rompiendo y la azafata le dice, usted lo tiene que meter en este espacio. Rectal. Y la señora estaba como que transpiraba, hacía mucho calor, trataba de meter, lo metió al espacio de la cabina para ver si le cabía la bolsa, y le entró, pero no la podía sacar. Y en la medida que trataba de sacarla, los zapatos se iban saliendo, la bolsa se iba rompiendo, hasta que llega un joven, como con un espíritu como medio de estilo alemán, alto, rubio, regio, se agacha, se pone a la altura de la señora y le dice, ¿quiere que le ayude? Y le ayuda a sacar la bolsa.
Y yo digo, estoy estudiando la compasión no sé cuánto tiempo y me detengo a mirar todo este espectáculo y no fui capaz de yo ir a donde la señora y decirle, señora, ¿le ayudo? ¿Le ayudo a sacar la bolsa? Pero entonces esa reflexión me hizo sentir muy mal, que esos son los riesgos de esto, ¿ya? Porque al final uno puede sentirse, cuando tenemos este desafío tan grande, uno se puede sentir un poco mal en el camino al verse que en realidad tampoco llegamos a ser compasivos con nuestra familia, tampoco llegamos a ser compasivos con nuestros hijos, y por más que lo queremos y lo intentamos, sabemos que es una misión muy noble, a veces no nos resulta. Pero el tema es tener la conciencia día a día, saber que tenemos limitaciones y que quizás la próxima vez que vaya al aeropuerto me va a tocar a mí hacerlo, ¿ya? Y por último, en nuestros equipos de trabajo, en nuestra oficina, con nuestra gente. ¿Cómo cultivar la compasión al interior de la familia? Tenemos personas en nuestras familias que no tienen que comer, hay personas que están enfermos, hay personas mayores que están solas, y hay familias que lo están pasando muy mal también a nuestro alrededor. Entonces también es una invitación a ir a hacer el cuidado compasivo. Y estas son las preguntas que quedo para la reflexión en relación a lo leído en el capítulo 2. ¿Con quién me identifico en el día a día de mi vida? ¿Con el levita, el sacerdote, el samaritano o el hombre herido? ¿Por qué? ¿Cómo podría llevar a la práctica el cuidado compasivo en la comunidad, en mi familia, en mi vida profesional y personal? ¿Cómo cultivar el cuidado compasivo en el mundo de hoy? Hoy en día hay unos programas de ciudades compasivas muy bonitos que en otro momento se los podré contar. Y como conclusión, puse esa foto de imagen larga, de un puente largo, porque se ve la imagen, ¿o no? Sí, Sí, Pauli, se ve bien. Súper, gracias. La compasión es un camino largo, es una forma de vivir en el que todos los días podemos elegir transitar por él. Necesitamos reencantar al mundo de hoy con valores que inviten a vivir la compasión en el día a día. Realizar cuidados compasivos hace feliz al otro y nos hace felices a nosotros mismos. Y por último, los cuidados compasivos son posibles y la carta encíclica Fratelli Tutti es una invitación muy poderosa a practicarlos. Y como dice, tienes que ir y hacer lo mismo. Muchas gracias y espero que les haya gustado mi presentación. Muchas gracias. Bárbara. Gracias. Paula, yo quería hacer una pregunta. Me llamo Daniela Ryan. La había escrito en el chat, pero justo fue cuando fue todo la presentación. El supuesto mexicano, el herido, el enfermo, se deja curar, se deja cuidar. ¿Qué pasa, sobre todo en las familias, cuando hay enfermos graves de gravedad y no se dejan curar? No dejan que entre la compasión y te terminan echando. Y yo creo que también por eso también se está aprobando la ley de la eutanasia. ¿Qué hacer con esa persona? ¿Cómo poder abordar la compasión, entre comillas, el trabajo con esa persona cuando por años te patean fuera, no te dejan entrar, no te dejan ayudar, no te dejan nada? No sé si, o sea, porque justo salía la parte como de la familia, pero hay veces que esa misma familia no te deja ayudar, no te deja entrar. Es verdad, yo creo que todos podríamos responder de alguna manera porque eso es una realidad. La verdad que yo creo que tenemos que formar a la sociedad nuevamente, casi como en esta cultura de que no estamos solos, de que somos seres sociales y que y antes que todo, quizás yo pienso que es el respeto también por la decisión del otro. O sea, si es que el otro no quiere que yo entre, bueno, respeto su opinión y yo entraré de otra manera, buscaré otra estrategia, buscaré otra forma. Yo creo que bueno, ya el hecho de tenerlo en mente, de poder hacer una oración por él, eso es una acción concreta. O sea, el tenerlo en mi diario mural, tenerlo en mi refrigerador, esta persona necesita ayuda y la voy a ayudar, y ya empezar rezando por esa persona, creo que estamos haciendo bastante. Y después con una conversación sincera, transparente, con la autenticidad que significa, mira,
hay veces que de repente tenemos fallas en las comunicaciones entre las personas y, y, y ese diálogo sincero creo que también aporta. Y a veces, como comentaba, de repente avanzamos 4 pasos, retrocedemos 3. Yo creo que nunca hay que dejar de intentarlo. Ahora, no tengo la pastillita de el remedio que va a solucionar todas las cosas. Yo creo que cada uno tiene que ir viendo cómo es el mejor camino y cómo poder entrar a esas personas. Hay equipos, también hay especialistas que también podrían ayudar, pero también hay personas, ¿verdad?, que se cierran a esos especialistas, que tampoco quieren, porque a veces también están o en negación, o en shock, con rabia, con ira. O sea, nosotros en algún momento nos tocó, y también hay una cosa cultural. O sea, el otro día nos decía una alumna: profesora, mi abuela la diagnosticaron con cáncer, y cuando entró en su etapa terminal, los 3 últimos meses no quiso que ningún nieto la viera. Porque no quería que la vieran en el dolor ni en el sufrimiento. Es decir, hay algo cultural también que son barreras muy difíciles de romper, pero no sé si es que alguien piensa distinto. Muchas gracias, Paula. Yo creo que efectivamente el respeto es tal en esto, entrar con mucho cuidado, delicadeza, pero entrar, porque a veces el respeto nos hace ser indiferentes, el excesivo respeto nos hace inhibirnos y tenemos que intentarlo todas las veces que se pueda sin pasar a llevar a nadie y sin imponer nuestras posturas. El cariño, el cariño incondicional, especialmente con la familia, con los cercanos, creo que es la llave que abre las puertas cuando parece que está todo cerrado. Así que mil gracias, Paula. La última, a ver, las preguntas, si las puedes volver a compartir, la Jimmy va a decir algo, ¿eh? Si las puedes volver a compartir porque agregaste una pregunta nueva a la que tenía yo enviada a los grupos. Eso, te voy a dejar con la Jimmy. Muy cortito porque sé que estamos casi en la hora o pasados de la hora. Quiero darte las gracias, Pauli. Primero porque sé que esto fue un gran trabajo. Estamos las dos en el diploma de cuidados paliativos y nos arrancamos para poder venir para acá. Agradecerte nuevamente, me conmueve cada vez que te escucho hablar de la compasión, así que de verdad me siento muy orgullosa de que seas mi amiga y que seas enfermera. Y respecto a tu pregunta de aquellos que aceptan o no aceptan, existen 2 tipos de personas. O sea, los que aceptan así con cariño la dependencia y otros que simplemente no la aceptan. Y yo creo que para los que todavía nos falta un camino hacia la dependencia, tenemos que trabajar por el aceptar la dependencia porque un día va a llegar. Entonces que desde ya nos empecemos a preparar y que entendamos que el otro nos quiere ayudar de corazón y que eso trae mucha alegría al que ayuda y al que recibe. Entonces creo que a lo mejor los que ya no quieren aceptar hoy día a lo mejor es un poco más difícil, pero los que estamos haciendo el camino hacia allá, ojalá que lo podamos trabajar y asumir como parte también de esta vida. Eso.